Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar hoy de un tema fundamental que es, digamos, el mecanismo a través del cual se consolida dentro de las empresas esos procesos tanto de evaluación o identificación temprana, ejecución o planeación de actividades, control de ese cumplimiento de ejecución de actividades, verificación de la efectividad de las mismas y evaluación para hacer cambios, ¿cierto? Que estoy básicamente describiendo un ciclo de Emin, un ciclo PHBA al que hacen referencia los sistemas de vigilancia epidemiológica para todas aquellas patologías o enfermedades que derivan del peligro biomecánico. En ese orden, teniendo en cuenta que el sistema de vigilancia epidemiológica, como su nombre lo indica, es ese conjunto de pasos que nos permiten vigilar desde una recolección sistemática de información para la toma de decisiones que permitan el control de esas enfermedades que estamos vigilando. Vamos a hablar de ese sistema desde las fases de un ciclo PHBA. Así entonces, la primera fase de esa vigilancia del peligro biomecánico sería la fase del planear, en la que estarían incluidos los aspectos de diagnóstico y planificación de ese sistema de vigilancia epidemiológica. En el diagnóstico inicial, generalmente lo que se hace es una identificación de los factores de riesgo que pueden llegar a generar una lesión o una enfermedad en particular. Suelen ser subdivididos, por ejemplo, en los peligros derivados de la manipulación de carga que producirían, por ejemplo, lesiones a nivel lumbar. Los derivados de los movimientos repetitivos podrían ser o de las posturas forzadas que podrían derivar en enfermedades repetitivas o de miembro superior o desórdenes musculoesqueléticos de miembro superior como la epicondilitis, la epitrocleitis, el síndrome del túnel del carpo y la tenosinovitis de Kerbein, pero también estarían las derivadas de las posturas forzadas, el esfuerzo e incluso también la repetitividad en el movimiento de hombro que derivan hacia las lesiones de hombro. Todo ese diagnóstico inicial se debe hacer en dos líneas. Primero, la línea del monitoreo de las condiciones de trabajo, en donde se debe verificar si las tareas, actividades, funciones que realiza el trabajador tienen alto, medio o bajo riesgo para desencadenar, por ejemplo, esas posturas forzadas. Allí se podrían utilizar métodos de valoración preventivos como REVA, RULA, OWASP, pero digamos que la fuente inicial de información desde las condiciones de trabajo serían las matrices de peligro. La matriz de peligros ya me indica qué trabajadores, en qué áreas, en qué procesos, en qué tareas están con riesgo alto, medio o bajo de ese peligro biomecánico. Ese monitoreo de las condiciones de trabajo es fundamental para iniciar esta fase del planear. El segundo monitoreo que hay que realizar es el de las condiciones de salud. Y en las condiciones de salud podemos utilizar encuestas de síntomas musculoesqueléticos, autorreportes de esa condición osteomuscular. En las de condiciones de trabajo también podría haber reportes de condiciones inseguras. Continuando con condiciones de salud, estarían también esas valoraciones médicas ocupacionales o el informe que nos entregan de las valoraciones médicas, el análisis del ausentismo, los indicadores de accidentalidad y de enfermedad laboral harían parte de esa evaluación inicial. Una vez tenemos la evaluación de condiciones de trabajo y condiciones de salud, podemos clasificar a los trabajadores en trabajadores con condiciones de trabajo en alto, medio o bajo riesgo y trabajadores con condiciones de salud que pueden estar asintomáticos, que no tienen ningún signo ni síntoma, sintomáticos, que tienen una molestia, un hormigueo, un dolor, y casos confirmados, que son aquellos que ya tienen un diagnóstico de una enfermedad, llámese bursitis de hombro, como se llama. Con base en ese diagnóstico, entonces se deberían priorizar los grupos de los trabajadores, entendiendo que los más prioritarios serían los que tengan alto riesgo de desarrollar la enfermedad
o aquellos que tengan procesos o tareas que tengan una alta carga biomecánica o en esas zonas o áreas de trabajo en donde definitivamente el peligro nos está dando muy alto y ya tenemos de pronto personas sintomáticas. Esa sería la fase del planear, que es la que está aquí pintada en esta diapositiva. Pasaríamos entonces inmediatamente a la fase del hacer, que es la implementación de ese sistema de vigilancia epidemiológica. En la fase del planear, ya establecimos, acorde esa valoración, establecimos qué vamos a hacer con cada grupo priorizado. Aquí lo que hacemos es ejecutar ese plan de acción, que generalmente queda plasmado a través de un cronograma. Cuando hacemos ese cronograma y establecemos qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y con qué recursos lo vamos a hacer y empezamos a ejecutarlo, estaríamos allí en la fase de implementación de la vigilancia epidemiológica. ¿Qué vamos a hacer allí? Acciones preventivas, especialmente para aquellos con riesgo bajo o asintomáticos. Allí pues tenemos que hacer medidas de prevención primaria, diseños adecuados de puestos de trabajo, ajustes de las alturas, tener un mobiliario en buen estado, hacer todos los controles que haya lugar, de automatización, de mecanización, de rotación de tareas, de pausas activas, de capacitaciones. También tendríamos que hacer intervenciones en salud. Igual, dependerá de qué grupo de riesgo es. Si son trabajadores asintomáticos, podríamos hacer campañas, podríamos hacer actividades de autorreportes. Pero si ya es un trabajador sintomático, la intervención en salud se debe derivar a su médico de la entidad promotora de salud de la IPS. Y allí ese médico tratante deberá hacerle la evaluación correspondiente y el tratamiento correspondiente. Asimismo, estos trabajadores sintomáticos podrán pasar a programas, por ejemplo, de fisioterapia, de fortalecimiento muscular o de ejercicios terapéuticos. Dentro de la empresa los podríamos incluir en programas que suelen denominarse escuelas terapéuticas. Todas las campañas de educación de higiene postural y prevención de trastornos musculoesqueléticos también estarían en esas intervenciones de salud. Recordemos que también hay que hacer acciones administrativas organizacionales. Dentro de ellos, pues, podríamos establecer límites máximos de carga de manipulación, reestructuración de turnos de trabajo, aumento de las pausas, rotación de tareas y todo el tema de supervisión al cumplimiento de esas medidas preventivas. Ahora, recordemos, si son trabajadores que están con bajo riesgo y además son asintomáticos, serían actividades de promoción. Si tenemos trabajadores sintomáticos, además de las actividades de prevención, tenemos que pasarlos a atención en salud y hacer vigilancia de esa atención de salud para ver si el trabajador logró superar esa sintomatología. Y si son trabajadores denominados caso, van las actividades de prevención terciaria, todo el tema de rehabilitación y reintegro laboral y cumplimiento de recomendaciones médico-laborales y seguimiento de ese caso, tanto por la entidad, llámese ARL o llámese EPS, si es dependiendo del origen del evento, y seguimiento por parte de la empresa, pues para ver también su evolución. Ese es el hacer. El hacer. Se establecerán todas esas actividades. La siguiente fase, fase 3 de los sistemas de vigilancia epidemiológica, serían las fases del verificar. Y en el verificar lo que vamos a es evaluar la efectividad de lo que hicimos. Si en realidad cumplimos esos objetivos que teníamos, por ejemplo, de que no aumentaran nuestras personas sintomáticas, sino que al contrario disminuyeran nuestros sintomáticos. Que ya no tuviéramos 3 áreas con riesgo alto y 2 con riesgo medio, sino que todas pasaran a riesgo medio y bajo de condiciones de trabajo. Que no hayan aumentado nuestros casos de enfermos. Teníamos 2 enfermos, seguimos con 2 enfermos. Para poder evaluar la efectividad del sistema biomecánico, podríamos utilizar indicadores de resultado que también son denominados los indicadores de impacto, que en realidad son los más importantes, que es evaluar si aumentaron los casos, ¿cierto? Si hay nuevos casos,
que sería la incidencia, o la sumatoria entre los casos antiguos y los casos nuevos, que sería la prevalencia. Esos dos indicadores son de resultado para comparar prevalencias y incidencias entre un periodo y otro de medición. El número de incapacidades laborales por enfermedades musculoesqueléticas también es importante y sería un indicador de resultado. Se supondría que si nuestras medidas fueron efectivas, nuestras tasas de incapacidad, nuestros días perdidos, nuestro número de ausentistas va a ser inferior con relación al periodo anterior. La tasa de ausentismo, que es esa relación entre el número de días perdidos y la cantidad de días posibles a trabajar, o la tasa de ausentistas, que también hace referencia al número de personas que se incapacitaron sobre la cantidad total de mis trabajadores, son indicadores de resultado. Podríamos medirlo también con sintomatología. Número de trabajadores que están sintomáticos sobre el número total de trabajadores que estaban en riesgo de tener sintomatología, y comparamos las cifras entre el año inmediatamente anterior y el siguiente para ver si nuestras acciones sí están siendo efectivas. Si disminuyen las cifras, significa que sí estamos haciendo bien las cosas, pero si aumentan o incluso si se mantienen, si no hay ninguna mejoría, tendríamos que tomar decisiones para ver qué podemos hacer mejor. Los otros indicadores serían los indicadores de gestión, que básicamente podrían dividirse en cobertura, que es cuántos trabajadores yo programé para X actividad y cuántos realmente asistieron. Entonces podría tener cobertura de exámenes médicos ocupacionales, cobertura por capacitaciones, cobertura por participación en pausas activas, cobertura por escuelas saludables. Esa sería la cobertura y haría referencia al indicador relacionado con el número de trabajadores, pero también podría ser con la cantidad de evaluaciones realizadas, ¿cierto? O con cuántas medidas correctivas de las que yo me propuse hacer realmente cumplí. Ese sería un indicador de cumplimiento. ¿Qué de lo que dije que iba a hacer? Cumplí. Si me propuse hacer 10 capacitaciones y hice 8, tendría un 80% de cumplimiento. Si me propuse realizar la adecuación de 10 puestos de trabajo, hice solo 7 adecuaciones, tendría un cumplimiento del 70%. Esos serían los indicadores de gestión, que podrían ser de cobertura y de cumplimiento. Ahora, también podría utilizar métodos de evaluación para poder comparar cómo fue el RULA para evaluar carga postural antes de las implementaciones y cómo está el RULA ahora, después de que hice modificaciones en el entorno de trabajo. También podría hacer encuestas de percepción del riesgo antes y después de la implementación de mi control. Podría también revisar qué tanta adherencia hubo con las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que se emitieron y comparar las cifras. Esa sería la forma de verificar o evaluar o hacer seguimiento de ese sistema de vigilancia epidemiológica. Y cerraríamos entonces con la fase 4, que es la fase del actuar. Y en la fase del actuar, ¿qué es lo que hacemos? Pues los cambios, las acciones de mejora que permitan que los trabajadores tengan actividades que realmente sean efectivas, y además el enlace de nuestro sistema de vigilancia con los programas de rehabilitación y reintegro laboral. Aquí entonces tendríamos que hacer los ajustes en las estrategias de intervención. Si una capacitación o si las capacitaciones no están siendo efectivas porque tienen una cobertura del 30%, pues tengo que buscar qué estrategia es más efectiva o qué tipo de capacitación o cómo hago para aumentar la cobertura. Si veo que lo que estoy haciendo no me está disminuyendo la sintomatología, significa que eso que estoy proponiendo no está bien. Por tanto, tengo que buscar otras estrategias que realmente me disminuyan la sintomatología. Recordemos que si no hacemos controles en la fuente generadora, que generalmente son controles de eliminación, sustitución o de ingeniería, pues no vamos a tener mejoras dentro del sistema. Entonces, a eso se refiere la modificación de los procesos, la implementación tecnológica, etcétera, para mejorar en el sistema.
Y no olvidemos que los sistemas de vigilancia, cuando no son 100% efectivos, ¿qué va a pasar? Que se me van a enfermar los trabajadores, que se me van a volver casos. Estos casos deben ingresar al programa de rehabilitación y reintegro laboral. ¿Para qué? Para favorecer todo ese proceso de rehabilitación ocupacional, la reubicación del trabajador, si es que es necesario, o el reintegro con las modificaciones y obviamente el seguimiento en el cumplimiento de esas recomendaciones médico-laborales. Allí entonces terminaría la última fase de ese sistema de vigilancia. Espero que con esta información haya quedado muy claro. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los elementos o los contenidos que debe tener ese documento escrito que nosotros denominamos sistema de vigilancia? Pues debería tener una introducción en donde se justifique qué sistema qué es un sistema y qué se está vigilando, cuál es la importancia, cuál es el alcance, qué trabajadores, cuál área se está incluyendo en esta vigilancia, los objetivos generales y específicos, el marco normativo sobre el cual se fundamenta este sistema de vigilancia, qué metodología se utilizó a través de las fases del ciclo PHBA, en donde se habla de qué se va a hacer en el diagnóstico, es decir, cómo vamos a evaluar las condiciones de trabajo, cómo vamos a evaluar las condiciones de salud, si hay algún formato que vayamos a utilizar, pues se explica o se relaciona allí como un anexo, cómo se van a clasificar los trabajadores de acuerdo al riesgo en condición de trabajo o a condición de salud, cómo los vamos a clasificar y a priorizar, establecer esos criterios, hacer también toda la explicación de la fase de intervención o de acción, qué estrategias vamos a utilizar de acuerdo a la priorización, ¿sí? Quiénes van a ser los responsables de cada una de estas actividades, cuándo las vamos a hacer, establecer ese cronograma, hacer también la explicación de cómo es la fase de evaluación y seguimiento, cuáles son los indicadores, las metas y las herramientas de monitoreo. Ya hablamos qué tipos de indicadores podemos utilizar y obviamente el enlace con el programa de rehabilitación y reintegro para cerrar con las conclusiones y las recomendaciones del sistema. Ese es la estructura en donde debe estar documentado ese sistema de vigilancia de peligro biomecánico. Muy bien, les deseo un excelente día. Espero que esto no se quede en el papel, sino que empecemos a hacer una prevención muy bien organizada, sistematizada y que realmente atienda las necesidades tanto de la empresa como de los trabajadores. Les deseo un excelente día y estamos en contacto.